En este video te voy a enseñar el análisis y reflexión que tengo del fascículo 8 que nos habla de los proyectos integradores de preescolar y cuál es el camino que yo considero que es el que te debemos que llevar para llegar a este objetivo de generar estos proyectos, así que vamos a empezar. Y como te dije, yo lo estructuré de esta manera de 5 pasos, podrán ser más, podrán ser menos, esto ya lo veremos más adelante porque cada persona también lo podrá interpretar de alguna manera por un camino un poco distinto, pero el objetivo es que lleguemos a generar el proyecto integrador con las características que este conlleva, ¿ok? Aquí tenemos el índice y bueno, si tú no sabes qué es todo esto de los fascículos, el proyecto integrador y demás, te voy a dar una pequeña introducción que es esto, ya que proviene del material que nos da Mejoredu y que es esta serie de materiales de Aprendamos en Comunidad, y es que la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación nos pone a disposición todos estos materiales para que nos den orientaciones para la elaboración de nuestros proyectos integradores, programas analíticos y que inspiren nuestra creatividad, ¿ok? Y este fascículo 8 en concreto habla sobre el proyecto integrador de preescolar. Están otros fascículos que hablan sobre los proyectos integradores de primaria y de secundaria. Y bueno, nos da una serie de características de proyectos integradores que parten de situaciones o problemas identificados en la comunidad, ¿ok? Se deben articular campos formativos, ejes articuladores, PDAs, y se construye desde, con y para la comunidad, como ya te había dicho, y nos invita a una autonomía profesional. Y otro de los puntos más importantes que yo considero es que nos apuntan al cambio y la transformación de nuestro entorno. Con lo que hayamos identificado en las situaciones o problemas, tenemos que transformarlas, ¿ok? Y esta parte de autonomía profesional es algo que también que ya se había tratado y de hecho vamos a hablar un poquito más a fondo de ella porque es muy importante. Esta información viene del acuerdo 0504, que también tengo ya un video donde resumimos la información, y nos viene un pequeño glosario donde nos dan diferentes definiciones y una de ellas es la autonomía profesional y es la capacidad de decidir con sustento sobre nuestro ejercicio didáctico. Considerando la diversidad de nuestros grupos, nos da la libertad de ejercer, reinventar la docencia e intercambiar experiencias, problematizando la realidad a través de los conocimientos y saberes. En pocas palabras es que tú como docente podrás elegir cómo vas a trabajar en tu aula, pero de manera sustentada, ¿ok? Y algo muy importante es considerando la diversidad de tu grupo. Esto si se llevara a cabo como debería de ser, se dejarían de vender planeaciones porque no es lo mismo que yo diseñe una planeación para mi escuela, para mi grupo, y que luego esa misma planeación tú la vayas a aplicar en tu escuela con otros niños, con otra comunidad, con otro estilo. Si tendrías autonomía profesional, tendrías también la iniciativa para tú generar tus propias planeaciones. Sí podrías inspirarte de algunas otras, pero no solamente compro y aplico, ¿no? Porque sí hay formas de inspirarnos, pero no es lo mismo inspirarnos que plagiarnos. De hecho, estos documentos son para inspirarnos a que explote nuestra creatividad para la planeación, ¿ok? Entonces, esto es la autonomía profesional y esto es también lo que nos motiva con los proyectos integradores. Aquí, como ves, tenemos el botón de ejemplo, que esto lo vamos a ver al final. El ejemplo del proyecto integrador será con lo que vamos a cerrar porque ahí es donde se unifica todo lo que ya se habrá hecho anteriormente, ¿ok? Entonces, regresamos a los pasos. Para mí son 5 pasos o 5 líneas que podrías tú seguir para llegar a tu proyecto integrador. Y el primero es la lectura de la realidad, es decir, saber el contexto de tu comunidad. Y aquí viene algo muy interesante. Esto viene ya del fascículo 2. Vamos a ver en el transcurso de la explicación que los diferentes fascículos pues nos van a ir ayudando y se relacionan entre sí. Y aquí viene algo muy interesante que dice que no es posible advertir que existan análisis mejores que otros, sino únicamente son distintos. Es decir, que si en una misma escuela se cambia el colectivo docente, ese colectivo docente va a tener una lectura de la realidad diferente al equipo original, y eso es porque hay diferentes perspectivas y diferentes formas de interpretar las cosas. Entonces, lo que nos tenemos que enfocar es que lo importante es que tenga sentidos para quienes participan en él, es decir, que te sea funcional. Por eso yo te decía que yo lo organicé con estos 5 pasos, el llegar al proyecto integrador, pero si tú lo haces en 3, en 2, en 6, en 8 y te funciona, pues lo puedes hacer. Aquí estamos, como te digo, fraccionando, reflexionando, analizando lo que viene en los fascículos para que tú también ya generes tu propio camino para llegar al proyecto integrador, ¿ok? Entonces no hay un camino, una fija única y que funcione para todos. Eso creo que fue muy importante y creo que es muy enriquecedor que te quedes con esa idea, ¿ok? Muy bien, ahora, ¿qué tenemos que rescatar en la lectura de realidad? Esto, repito, no tendría que ser forzosamente esto, podrías agregar una, quitar otra, modificar alguna otra, dependiendo de lo que estés trabajando o de lo que quieras provocar en tu escuela, ¿ok? Pero en el fascículo
artículo nos recomienda que tenemos que hablar sobre los estudiantes y tenemos algunas preguntas guía. Por ejemplo, ¿cómo es el entorno donde viven? ¿Qué hacen antes y después de acudir a la escuela? ¿Cuáles son sus intereses y preocupaciones? Y aquí vienen más preguntas. Tú podrías también incluir algunas otras. Y bueno, una vez que hablaste de los estudiantes, pues nos podemos pasar al equipo docente. Aquí, ¿cómo nos conformamos? ¿Cuáles son nuestras mayores fortalezas? ¿Qué dificultades enfrentamos? Repito, aquí podrías tú ir agregando preguntas dependiendo de tu contexto, de tu realidad. Ya después te puedes pasar a hablar sobre las familias. Aquí también vienen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo están conformadas? ¿Qué vínculos hemos visto en ellas? ¿Cuál es el lugar de origen? Puedes también hablar sobre los espacios y materiales. Por ejemplo, ¿qué espacios necesitamos modificar para que cualquier persona pueda desplazarse en la escuela de forma segura? Repito, puedes poner tú más preguntas para que puedas hablar sobre este aspecto en tu lectura de realidad. Y por último tenemos la comunidad. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales problemáticas de la comunidad? ¿Qué conocimientos y saberes tiene la comunidad? ¿Qué lenguas hablan? Y demás, ¿ok? Ahora, en el fascículo 8, aquí viene ya, vamos a empezar a ver la parte del ejemplo, cómo hacen la lectura de la realidad. Aquí también viene algo muy interesante porque la contextualización que nos hacen es que empiezan a hablar como de una zona escolar, de varias escuelas. Hay algunas unitarias, algunas bidocentes, algunas con organización completa. Entonces yo aquí considero que la lectura de la realidad, como nos dice, al tener diferentes interpretaciones, tendría que hacerse desde una sola escuela y no de una zona escolar. Hay zonas escolares que las escuelas están en contextos muy distintos a pesar de que permanezcan o que sigan siendo de la misma zona escolar, ¿no? Y bueno, ¿qué nos menciona aquí? Nos dice que son un colectivo integrado por docentes y personal de dirección, 5 preescolares en una zona escolar. Como yo te había dicho, hablan sobre zona escolar. La zona escolar se encuentra en las afueras de la ciudad capital del estado, a 10 minutos de distancia en promedio. Es una zona rural en la que existe poco transporte público para ir y venir, en donde radicamos la mayoría de las docentes que trabajamos en la zona, ¿no? Este es un pequeño fragmento, un pequeño ejemplo, porque nos vamos a centrar en cómo el fascículo 8 crea el proyecto integrador de la electricidad, ¿no? Y aquí nos habla de que es una comunidad rural, ¿ok? Que está lejos de la capital y puede ser que las condiciones económicas no sean las mejores y eso puede desencadenar el proyecto que vamos a llegar a continuación, ¿ok? Entonces así puedes hacer una lectura de la realidad retomando todos estos elementos, ¿ok? Y una vez que ya hayas contextualizado tu escuela de todo esto, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la información. Ahora vamos a hacer un listado, pero ¿de qué? Un listado en el que nosotros vamos a tener que identificar intereses, tanto de los niños, de la comunidad, puede ser de los docentes. Vamos a buscar problemas, vamos a buscar sucesos o condiciones. Estos 4 elementos son los que tendremos que enfocarnos de toda la información que ya recabamos para empezar a organizar nuestro programa analítico y posteriormente nuestro proyecto integrador, ¿ok? Al momento de estar haciendo esto, pues ya tenemos que ir empezando a vincularlo con los ejes articuladores para que nos vayan dando una ruta de cuál será nuestro objetivo final, ¿ok? Recordemos que los ejes articuladores son 7, son estos de aquí: igualdad de género, vida saludable, pensamiento crítico y demás. También en el fascículo viene este esquema para que lo puedas tú analizar cada uno de los ejes articuladores. Aquí yo te pongo la imagen y ya de ahí los vamos a poder ir vinculando por los campos formativos que tenemos, que son 4, ¿ok? Ahora, en el ejemplo, ¿cómo va a retomar la parte de la ruralidad y del contexto de la escuela para este listado? Y es que identificó que un suceso fue que las niñas y niños observaron que las canchas de las luces de su comunidad están encendidas durante el día y les causa controversia porque si ven las luces de la calle encendidas siempre y en su casa les dicen que apaguen la luz porque se gasta. Recordemos que es una comunidad rural, entonces a lo mejor están tratando de ahorrar energía para también ahorrar dinero, entonces les causa conflicto que en mi casa me piden que la ahorre, pero en la comunidad se está gastando, ¿no? Entonces es un suceso del cual se va a desprender nuestro proyecto integrador, ¿ok? Y aquí nos dice cuáles son los ejes articuladores que se podrían trabajar con este suceso, y aquí nos menciona que podría ser con el pensamiento crítico, vida saludable, interculturalidad crítica y apropiación de las culturas. Y aquí, como dije, si fuera otro equipo de docentes el que está analizando esto, a lo mejor mete otro tipo de eje articulador, por ejemplo, mete la inclusión porque piensa que es importante trabajar también eso con este suceso. Repito, ya será dependiendo de cada uno, pero que sí tenga relación real con el eje articulador, ¿ok? Entonces ya hicimos nuestra contextualización de la comunidad rural, notamos el suceso en este listado. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese suceso que ya identifiqué? Lo vamos a agregar a nuestro programa analítico, que nuestro programa analítico para mí viene siendo la fusión entre lectura de realidad y el listado que ya te hice. Al momento de combinarlo sale el programa analítico porque salen todos estos problemas, sucesos, intereses, condiciones que nos da el listado
listado y nos proporciona información de estudiantes, familias, equipo docente, comunidades y espacios que nos da la lectura de la realidad, ¿ok? Con estas dos cosas ya se forma nuestro programa analítico que debe de tener unas ciertas características y yo rescaté estas ideas principales. Por ejemplo, el programa analítico tiene que buscar una evaluación con sentido formativo y permanente. De hecho, también los fascículos hablan sobre que la evaluación no solamente es al final del proyecto, sino en cada día, en cada una de tus actividades puedes y tienes que ir evaluándola con sentido formativo, ¿ok? Ahora, los proyectos son un referente, no es obligatorio seguir los pasos, ya que si recuerdas, también nos habían dado el documento de orientaciones metodológicas donde venían trabajar por proyectos basados en problemas, trabajar por proyectos basados en investigación, territorio STEM, en comunidades, en servicio. Entonces venían ahí fases y momentos que a veces eran muchas y nos perdíamos porque queríamos seguir más las fases que conseguir el objetivo del proyecto, ¿no? Entonces aquí ya nos sugiere de que lo adaptemos, como ya habíamos dicho antes, porque tenemos autonomía profesional, es decir, que lo adaptemos a nuestras necesidades, ¿ok? Se trata de transformar, creo que es un punto muy importante y personalmente era algo que no había yo notado o que no había reflexionado para llevar a cabo mi programa analítico y mis programas sintéticos, que necesitamos transformar la realidad o suceso que ya notamos en nuestra escuela. Entonces el proyecto tiene que transformar esa situación, ¿ok? Las metodologías ayudan a dar un camino, pero como dije, se puede ir moldeando, modificando, es flexible y tiene que serlo así para que se adecue a las necesidades de tu escuela. Tenemos que hacer uso del currículum, evidentemente, como los ejes articuladores, contenidos, campos y demás. También nos habla sobre los libros de texto gratuito, que también es importante que lo retomemos, las láminas, incluso el abecedario móvil, las barajas. Tenemos mucho material que nos han dado y que también podríamos hacer uso de él para llevar a cabo nuestros proyectos integradores y buscar que tengamos una educación inclusiva. Ahora, ¿qué ejemplo nos da el fascículo 8 sobre el programa analítico? ¿Cómo lo formaron ellos? Y aquí también entré un poco de controversia porque normalmente a mí en mi escuela nos pedían que redactáramos nuestra problemática, que redactáramos con cierto estilo también de que los alumnos se les dificulta esto y esto, si es problemática, no es problemática y demás. Y aquí simplemente ponen la parte de la luz, una luz encendida. Así se va a llamar, digamos, su proyecto integrador que pusieron en su programa analítico, pero no se quebraron la cabeza en decir, ay, ¿cómo voy a redactar la problemática? ¿Cómo voy a redactar aquello? Sino simplemente ya sabemos que los niños están encontrando una controversia entre la luz pública y la luz del hogar, entonces vamos a tratar ese tema y lo vamos a llamar una luz encendida y nada más. Y en su programa analítico ponen los campos en los que se van a centrar con los contenidos que podrían enriquecer para las actividades, ¿ok? Ahora, no necesariamente en tu escuela, si haces un programa analítico y pones los contenidos, tendrán que trabajar todos. Repito, dependerá de ti como maestro, de tu grupo, de tus alumnos, cuáles serán los contenidos a los que les des mayor prioridad, ¿ok? Porque también normalmente en la escuela poníamos, no, una problemática es que los niños no saben identificar los números, los niños no saben convivir, los niños no saben los libros de texto, pero lo que nos tenemos que centrar es en la comunidad, no solamente en los niños. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo que en este proyecto se va a trabajar la producción de expresiones creativas, se va a trabajar las grafías, se va a trabajar la comunicación oral y la representación gráfica de ideas. Es decir, no hicieron una situación o un suceso sobre que los niños no saben producir textos, sino que aquí ya lo están incluyendo dentro de este proyecto. Aquí tienen los saberes numéricos, tampoco hicieron una problemática o un suceso específico de los números, sino que en que es algo real de los niños, están metiendo ya la cuestión de los números. Están metiendo también el dominio del espacio, los labores y servicios de la comunidad, la transformación responsable, medidas de prevención de accidentes, ¿ok? Entonces, como vimos, de eso se trata y por eso el nombre de integrador, porque va a integrar todos los contenidos y todos los campos basándonos en una situación real que los niños están viviendo, en este caso la cuestión de la luz y la electricidad, ¿no? Esto siendo que es algo sumamente importante que comprendamos y que aceptemos y que empecemos también a aplicar, porque si no nos vamos a seguir estancando en realizar actividades viciadas o tradicionales de que voy a trabajar los números, voy a trabajar las letras, voy a trabajar esto, sino tengo que trabajar algo real y ya de ahí integro todo lo demás que quiero trabajar con los niños, ¿no? Entonces algo muy importante que en el ejemplo así nos lo maneja, cómo hicieron su programa analítico, ¿ok? Ahora ya tengo mi programa analítico, ya sé el suceso que voy a atender, ya sé qué contenidos, qué ejes articuladores. Ahora vamos a empezar con el proyecto integrador, pero antes del proyecto integrador vamos a hacer qué acciones formativas puede hacer la escuela para que podamos llegar al proyecto integrador, ¿ok? Ahora, en acciones formativas nos dan como 3 fases o 3 esferas que tenemos que tocar para poder realizarlas todas ellas, ¿no? Tenemos el aula, la escuela y la comunidad. Aquí hay algo interesante porque en el ejemplo que nos dan, como vimos anteriormente, habla de escuelas unitarias. Entonces, lo que haga el aula va a ser la escuela, evidentemente. Yo siento que por eso en la escuela
ahora en el ejemplo concreto de la luz encendida, no nos dieron contenido de la escuela, pero sí nos dieron contenido del aula. Repito, yo me imagino, eso no es algo que especifique en el documento, que es porque al ser una escuela unitaria, pues lo que haga en mi aula, pues es toda la escuela. Entonces, pues no podría yo repetir la información. Pero si tu escuela es de organización completa, pues sí tendrían que poner qué actividades vamos a hacer en el aula, qué actividades en la escuela y qué actividades en la comunidad, porque hay otros ejemplos donde sí tocan estas tres esferas, ¿no? Ahora aquí las acciones formativas que van a hacer en el aula, pues las describen de manera general, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Vamos a ser detectives porque vamos a saber qué ocurre con la luz, por qué las luces están encendidas. Por ahí vamos a empezar. Las razones. Vamos a reflexionar sobre la utilidad de la energía, de dónde proviene la luz, el uso responsable y cómo vamos a transformar el entorno, que recordemos que es uno de los principales objetivos también de los proyectos, que es el transformar. ¿Cómo vamos a cambiar este suceso que ya vimos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en el aula. Repito, en la escuela no hay información porque lo que van a hacer en el aula pues repercute en la escuela porque es un kinder unitario. Y ahora, ¿qué vamos a hacer en la comunidad? Vamos a hacer recorridos, observaciones, indagaciones y acciones que impacten dentro de nuestra comunidad, ¿no? Digamos que desde mi perspectiva las acciones formativas son otro listado de actividades globales sin tanta descripción de qué cosas podríamos realizar para atender este suceso, problemática o interés que hayamos detectado, ¿no? Entonces, ya que la escuela identificó sus acciones formativas, y ahora sí las van a empezar a desarrollar dentro de su proyecto integrador, ¿no? Y si recuerdas, esta diapositiva ya la habíamos visto y dijimos que nuestra finalidad era llegar a esto, a saber cómo formar proyectos integradores. Ya vimos todo el proceso que se tuvo que llevar. Ahora, ¿cómo hizo el proyecto integrador en el ejemplo del fascículo 8? Y esto también fue algo que me llamó mucho la atención, y es que digamos que desde mi perspectiva hizo como 5 mini proyectos o 5 situaciones didácticas para llegar a concluir este proyecto integrador, ¿ok? En cada una de estas 5 actividades pusieron un propósito, un eje articulador, sus contenidos y PDAs, ¿ok? Retomando lo que habían colocado anteriormente en sus acciones formativas. Si recuerdas, vamos a solo hacerlo con el primer caso en el aula. Que dijeron que iban a hacer? Iban a ser detectives y reflexionar sobre la utilidad de la energía, ¿no? Quedémonos con esas acciones formativas que ellos habían agregado anteriormente. Y ahora, ¿cómo la van a desarrollar? Pues aquí vamos a empezar con la actividad o situación didáctica. Realmente no sé cómo llamarle a cada una de estas. La primera se llama ¿qué pasa en la cancha deportiva? Y aquí, ¿cuál es el propósito? Plantear la situación de la cancha, observación. El eje articulador es pensamiento crítico, y algunas de las actividades que hicieron fue platicar situaciones de las luces de la comunidad. Un dibujo de la cancha porque la maestra detectó que tiene una alumna con dificultad de escuchar muy bien, entonces le presenta el contenido de manera visual para que lo pueda ella adquirir, e iban a ser detectives. Como viste, sus acciones formativas que dieron de manera como general, ya luego las empiezan a describir y a desarrollar dentro de su proyecto integrador. Y aquí los contenidos y PDAs que va a trabajar son lenguajes y saberes y pensamiento científico. Aquí también en el ejemplo nos mencionan los 3 niveles de PDAs. Ya ven que tenemos el 1, el 2 y el 3. Supongo que también lo está haciendo por ser una escuela unitaria, pero si tú estás haciendo esto en tu salón de preescolar con organización completa, pues a lo mejor solo necesitas el PDA 1 del contenido tal de lenguajes, ¿no? O el PDA 3 del contenido tal de saberes y pensamiento, no necesariamente los 3. Supongo que aquí lo está haciendo así para tratar también los diferentes niveles de logro de los alumnos por ser una escuela unitaria, ¿ok? Entonces, como vimos aquí, ya tenemos estas primeras actividades, y algo que no especifica es cuánto tiempo le va a tomar, pero pues ya también dependerá de cada docente saber cuánto tiempo más o menos les va a llevar para hacer estas actividades. No es que deba de durar 15 días forzosamente, ni 5 días forzosamente. Durará el tiempo que tenga que durar. Tampoco quieras extender a la fuerza o hacer que dure menos a la fuerza, sino que dure lo que tenga que durar, ¿ok? Para llegar al objetivo, que en este caso es transformar la cuestión de la electricidad de la comunidad, ¿ok? Entonces, ya después de que conocieron la cancha deportiva y demás, van a conocer la energía en nuestra vida cotidiana, que también formó parte de las acciones formativas. Si recuerdas, aquí el propósito era reconocer la importancia de la energía, ¿ok? El eje articulador que trabajó fue artes y experiencias estéticas, porque realizaron maquetas con material diverso. Y aquí, ¿qué PDAs trabajaron? Pues lenguajes para la elaboración de las maquetas, saberes y pensamiento científico para compartir sus observaciones o sobre ese pensamiento crítico. Vamos a pasar a la tercera, que dice ¿de dónde proviene la energía? Ya vimos con la situación de nuestra cancha, ya vimos la importancia de la energía, y ahora toca saber de dónde viene la energía de nuestra comunidad para ver si por ahí podemos meternos para que las luces de la calle no siempre estén encendidas, ¿ok? Y aquí trabajó el eje articulador de inclusión. Aquí también algo importante que mencionó durante todo el ejemplo, y es que la maestra no forzosamente veía videos, sino que la maestra anteriormente de la clase veía los videos que arrojaban información enriquecedora para sus niños, y ella luego preparaba material para después compartirlo con ellos, y ponía si es posible ver el video, porque también normalmente ya nos estamos encasillando a que vamos a trabajar esto,
video, vamos a trabajar esto, video, aquello, video, todo queremos ya que sea video. Y también podemos utilizar, como habíamos visto, libros de texto o no siempre los videos, podemos hacer algún esquema nosotros del video que nosotros vimos sin tener que presentarlo a los alumnos. Otra situación que yo considero que podríamos reflexionar cómo estamos haciendo nuestras actividades en el aula, ¿ok? Aquí invitaron también a un trabajador de la presa que detectaron que de ahí venía la energía eléctrica para que nos explicara más sobre ello. Hicieron una infografía y también enriquecieron una de las actividades que ya habían hecho, que fue la maqueta, y fue que incluyeron la presa, que es de donde venía la energía eléctrica de su comunidad. Le incluyeron a la maqueta, pusieron los postes para con los cables de luz y que detectaran la importancia o cómo se tiene que llevar a cabo toda la infraestructura para que llegue la energía a nuestros hogares, ¿ok? Aquí con contenidos y PDAs trabajaron fue ética, naturaleza y sociedades y lenguaje, ¿ok? Vámonos con el siguiente. Ahora, y la energía eléctrica de nuestra casa. Aquí el propósito era reflexionar sobre el uso de la energía de nuestro hogar y usarla con seguridad. Aquí trabajó el eje articulador vida saludable, y aquí una de las actividades fue crear carteles de los aparatos que conocían. Ambientaron también el salón para conocer cuáles eran, y con el acondicionamiento del aula pues empezaron a hablar sobre las medidas de seguridad para utilizar tanto los aparatos eléctricos como para conectar, desconectar y demás. Aquí qué contenidos y PDAs vieron fue solamente de lo humano y lo comunitario. Y ya que recorrió esa escuela o esa aula todo este camino de conocimiento sobre la energía eléctrica, ya llegaron al propósito del proyecto, que es transformar la comunidad, y llegaron a esa parte de cuidemos la energía eléctrica. Y aquí el propósito que pusieron fue reflexionar sobre la importancia del cuidado de la energía para el hogar, para la comunidad, y buscar acciones para su cuidado. Ya llegaron a acciones para transformar su realidad. Aquí el eje articulador que colocaron fue pensamiento crítico. Las actividades que hicieron fue primero reconocer los vampiros energéticos, es decir, aquellos aparatos que están siempre conectados y que consumen energía sin necesidad de que tengan que estar conectados. Por ejemplo, la televisión, la lavadora si es que no se está utilizando. Conocieron el recibo de luz para que ahí detectaran qué tanta luz está gastando, qué tanto esto implica en la cuestión económica de los padres y de las familias. Y aquí ya están trabajando otro portador de texto. Y el más importante de los portadores que hicieron fue una carta a las autoridades, pues para gestionar de que al ver que las luces públicas están encendidas y no tienen un apagador como en casa, que se tienen apagadores y switches, que las autoridades fueran las que se encargaran de entonces gestionar y de cambiar la infraestructura para que las luces se encendieran solamente cuando fuera necesario, ¿ok? Aquí los contenidos y PDAs que abordaron fue saberes y pensamiento científico, lenguajes, ética, naturaleza y sociedades, ¿ok? Y como ves, la verdad es que el ejemplo que nos dieron sí está bastante bueno, porque nos permite darnos una idea de cómo tiene que ser el proceso para llegar a un proyecto que transforme nuestra comunidad o que modifique el problema, que resuelva la situación, el suceso o el interés, como ya habíamos dicho con anterioridad. Ahora, ¿es fácil llegar a hacer esto? Definitivamente yo creo que no, porque es difícil desde el inicio el hacer la contextualización, lectura de la realidad, ya vimos todo lo que implica. Luego seleccionar el listado de todos los sucesos, intereses, problemas que necesita la comunidad, priorizar los cuales mejor, cuáles peor para saber con cuál iniciar, detectar ejes articuladores, todo lo del currículum. Es decir, es complicado todo este proceso, pero vimos que sí se puede, y que también no te forces a querer hacerlo perfecto a la primera. Sí, busca tratar de hacerlo, pero si no se sale, ni modo, síguelo intentando para la siguiente. Pero algo muy importante que se tendría como que hacer en las escuelas es analizar todo esto, porque normalmente te digo, en mi escuela lo que hacíamos era, no tienes que redactar una problemática, luego tienes que seleccionar los contenidos PDAs, pero no buscábamos esa visión de transformar la problemática que vimos o de solucionarla, que es como a lo que se está buscando con estos proyectos integradores. También nos estábamos enfocando más en saber qué metodología estábamos utilizando, que siguiéramos todas las fases, y ya vimos que también no es del todo forzoso que lo hagamos de esa manera. Entonces lo que tenemos que, yo creo, priorizar es hacer un proyecto integrador funcional que tenga las características que debe de llevar un proyecto integrador, ¿ok? Es decir, que se parta de una situación problema, que se construya para la comunidad y que apuntan a un cambio y a la transformación. Si logramos esto, ya estás cumpliendo con el proyecto integrador, ¿ok? Entonces espero que este análisis te haya ayudado, te haya servido, que es lo más importante. Si tienes alguna duda, alguna otra aportación, algo que se me haya pasado, pues déjalo en la parte de los comentarios. Ahora, si te gustó este análisis que hicimos, te recomiendo que también vayas a ver el resumen que te pongo por aquí, en el cual reflexioné sobre el acuerdo 050424, que habla sobre el Consejo Técnico Escolar. Si es que no lo has leído del todo, aquí te lo dejo por si te interesa, y nos vemos en ese video.